Bueno amigos, el 8 de agosto del año 2025 la Dirección General de Tráfico, en este modelo de adoctrinamiento y aleccionamiento a los ciudadanos para convencerles de que son los máximos responsables de todo y por todo, pues lanza un post y dice en el post: ¿sabías que hay factores externos que aumentan los riesgos al conducir rápido? ¿Sabías que hay factores externos que aumentan los riesgos al conducir rápido? Algo que es lógico, ¿no? Entre más aumentas la velocidad, el riesgo se incrementa, efectivamente. Se incrementan determinados riesgos, determinados tipos de riesgo. Por ejemplo, recordarle a la Dirección General de Tráfico que si no se protegen los guardarraíles, si sobrepaso la velocidad de 20 km/h, 20 km/h, o sea, en términos relativos estaríamos hablando de una velocidad, no en términos relativos, sino en términos jurídicos, estaríamos hablando de una velocidad normalmente reducida, pero si la sobrepaso, lo que estoy es asumiendo el riesgo de matarme contra un poste soporte de un guardarraíl. ¿Qué te parece, Dirección General de Tráfico? O sea, efectivamente, hay factores externos como la no protección de los guardarraíles que ponen en peligro la vida e integridad de ciclistas, motoristas, y etcétera, etcétera, porque a más de 20 km/h son letales si impactas con ellos en determinada cinemática. Si golpeas en la zona vértex comprimiendo del Atlas a la C7, así, ¡fla!, por aplastamiento, mueres. ¿Ves? Y es que la Dirección General de Tráfico nos manda este post el 8 de agosto y nos dice eso y nos pone los siguientes ejemplos. Vamos al ejemplo número 1. El ejemplo número 1 es: no es lo mismo circular a 100 km/h por una autopista que en una carretera convencional. Fijaros, este es el ejemplo que nos pone. Bueno, y nos pone esta imagen que os pongo a mi lado. Estáis comprobando que el guardarraíl no está protegido. Bueno, pues en esa situación nuestra velocidad óptima no debería de sobrepasar los 20 km/h por una medida de prevención en seguridad pasiva, porque los guardarraíles que hay ahí no están protegidos y si me caigo e impacto con un poste puedo morir a 25 km/h. Fijaros lo que hay. Pero efectivamente no es lo mismo circular a 100 km/h por una autovía, por una autopista, que por una carretera convencional. Pero me gustaría que os dierais cuenta del siguiente ejemplo. Resulta que según el artículo 48, la velocidad máxima que podemos desarrollar en una carretera convencional, con independencia del tipo de arcén que tenga, lo tenga o no lo tenga, es de 90 km/h. Antes no, antes sabéis que con arcenes de determinadas geometrías pues podíamos circular a 100 km/h. ¿Eso lo hicieron para qué? Para recaudar. Lo que hizo la Dirección General de Tráfico es promocionar en el Congreso de los Diputados un cambio legislativo, y en el Congreso de los Diputados y en el Senado, un cambio legislativo que lo que hacía era ponernos en esta situación, la siguiente: que las carreteras de 4 metros de ancho con 2 carriles, uno para cada sentido de circulación, de 2 metros cada uno, que son ilegales desde los años 60, como he explicado 100 veces, esas carreteras en las que puedes circular a 90 km/h, hoy en día sean equivalentes a las carreteras convencionales a las que ellos están haciendo referencia, las que puedes circular a 90 km/h y que tienen plataformas de 9 metros con arcenes de 1,5 metros y que tienen pues 3,5 metros por carril. ¿Vale? Fijaros lo que acaba de hacer la Dirección General de Tráfico. Efectivamente, existen factores externos en atención a la anchura de las carreteras que tiene que ver con la posibilidad de tener un accidente y con la posibilidad letal de matarte contra los guardarraíles que están sin protección. ¿Cuál será tu próximo paso? Pues será asesorar a nuestros legisladores de que bajen la velocidad mucho más. Mientras en trenes, aviones y barcos incrementamos la seguridad e incrementamos las velocidades, en el transporte terrestre por carretera, pues resulta que bajamos las velocidades porque no sabemos hacer nada más, cuando las leyes y las normas técnicas dicen qué tienes que hacer. O sea, somos capaces de incumplir el resto de la normativa técnico-jurídica, mantener las carreteras en muy malas condiciones y decir que tenemos que bajar la velocidad porque la culpa es de los ciudadanos. Primera lección de adoctrinamiento que ha lanzado la DGT el 8 de agosto del 2025. Vamos a por el factor número 2, la diferencia de masas en una colisión. Fijaros qué imagen nos pone. Nos pone una imagen donde estáis viendo una autovía o una autopista. Estáis viendo una carretera de alta capacidad, con 2 carriles para cada sentido de circulación, plataformas separadas, etcétera, etcétera. Quiero que os fijéis en el enlace de incorporación, en la curva de incorporación. Esa curva de incorporación es ilegal. Y es ilegal porque el sistema de contención que debe de asegurar que un vehículo con pérdida de control no entre en la calzada principal a la que se incorpora, esa barrera metálica de seguridad no continúa, se corta mucho antes. Y además es un despropósito que no esté protegida. Por lo tanto tenemos la capacidad de matar de la curva,
con esos postes soporte de guardarraíl sin protección, que es capaz de matar a 25 km/h, según las pruebas que hicimos en el año 2007 con relación a biomecánica del impacto, y además tenemos la ausencia de protección hasta donde dice la norma técnica para evitar que un vehículo con pérdida de control pueda irrumpir en la calzada principal y generar un accidente de tráfico que puede ser gravísimo. Por lo tanto, estamos viendo cómo hay un factor externo importante, que sí, que el tema de la diferencia de masas está claro, pero hay un factor externo importante, Dirección General de Tráfico, en esa carretera que nos has puesto. Pero además, fijaros si llega a ser ridículo el tema. Una vía de alta capacidad tiene en el carril de la izquierda el más rápido, el arcén más estrecho, o sea, el que te permite el menor error. Es un arcén muy estrecho, de 1 metro. Bien, sin embargo, en el lado de la derecha, aquel por el que normalmente circulas más cómodo, más lento, etcétera, etcétera, el arcén es mucho más ancho. Esto tiene su lógica, que el arcén sea ancho por el lado de la derecha, pero no tiene su lógica que el arcén sea estrecho en el lado de la izquierda. Sin embargo, la norma de trazado, que debería de corregirse, establece que con ese arcén vale. Entonces, mientras la norma de trazado nos diga que con ese arcén vale, se cumple la norma jurídica del artículo 139, mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Pero esas no son las mejores condiciones posibles de seguridad reales, son las que dice la norma técnica, que es el estado del arte tal y como lo conocemos actualmente, pero ese estado del arte está equivocado porque el arcén de la izquierda, aquel por el que tú vas a circular como norma general más rápido, a 120 km/h, tiene que permitirte margen de maniobra y seguridad, y no te lo está permitiendo porque es muy estrecho. Ahí tenéis otro ejemplo de cómo un factor externo puede influir en la seguridad de los ciudadanos cuando hablamos de seguridad vial. Vámonos a por otro factor que dice la Dirección General de Tráfico, porque estos no los va a entender. No es porque no pueda, porque tiene técnicos suficientes para entenderlo, es porque no le da la gana entenderlo. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento, la medida que está tomando la Dirección General de Tráfico es el adoctrinamiento ciudadano para hacerle responsable de todo y por todo. Continuamos con el siguiente. El siguiente nos habla de vulnerabilidad del usuario de la vía, nos pone pues peatones, ciclistas, motoristas. Si saca la imagen de un motorista, veis que el guardarraíl en este caso sí está protegido. Bien, veis que el del otro lado no está protegido y veis que la trazada del motorista es incorrecta, puesto que está circulando muy pegado al borde, al eje longitudinal de la calzada. Bueno, este es el ejemplo que ha puesto la Dirección General de Tráfico. Hablarle a la Dirección General de Tráfico de nuestra vulnerabilidad es enseñarle esta muestra que yo tengo aquí, a escala real, de sistemas de protección de motoristas, que a 15 euros el metro lineal salvaría la vida de motoristas. Existen infinidad de carreteras donde se incumple el artículo 14 de la Constitución, ese derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad de trato, a que a los motoristas, a los ciclistas nos traten con igualdad de trato que al resto de los ciudadanos que circulan por esas carreteras con otro tipo de vehículos. Eso le pasa también a los camioneros y a los autobuses, sistemas de contención en puentes que son incapaces de soportar el impacto de un camión o de un autobús. Eso es una discriminación activa por parte del propio titular de la vía y vulnerando el Código de Conducta Fundamental, que es nuestra Constitución, el artículo 14 de la Constitución. Luego se despeñan, se matan, etcétera, etcétera, o nos golpeamos con los guardarraíles, nos matamos, se nos amputan las piernas, etcétera, etcétera. Esta es la realidad, Dirección General de Tráfico. Efectivamente somos vulnerables, efectivamente nuestra vulnerabilidad es tremenda, es indiscutible. A tan solo 25 km/h si golpeamos contra un poste, recuerdo que impactando en la zona vértice, comprimiendo el alas a la C7 por ese mecanismo lesional estaríamos muertos, y esto es un problema. Y esto es un problema cuando la Dirección General de Tráfico y las administraciones públicas no terminan de entender que necesitamos la reforma de la Orden Circular 35/2014 de forma que cada vez que exista un guardarraíl sin protección esté protegido. Y no solo a veces, solo porque lo que dice la norma, señores, es que vamos a proteger a los ciudadanos de los coches, pero a los ciudadanos de los camiones y a los ciudadanos de las motos, pues vamos a protegerlos solo alguna vez de las veces que protegemos a los ciudadanos de los coches. No, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, es un comportamiento hostil, es vulnerar ese artículo 14 de la Constitución al que hago reiterada mención y debemos de luchar contra ello. Pero bueno, este es un ejemplo más que pone la Dirección General de Tráfico y mi obligación es recordarle a la Dirección General de Tráfico que efectivamente existen factores externos de vulnerabilidad que, gracias a su conducta
y gracias a la conducta de otras administraciones públicas están como están y hay una exposición al riesgo elevadísima, contradictoria con lo que es el artículo 14, el derecho a la igualdad de los ciudadanos. Por lo tanto, amigos míos, yo pienso que es suficiente con esto que le decimos a la Dirección General de Tráfico de que en esta campaña que intenta de nuevo adoctrinar a los ciudadanos de su máxima responsabilidad cuando circulan rápido, habría que ver qué es rápido para la Dirección General de Tráfico, pues existen factores externos que afectan a su seguridad y a su integridad. Recordarle a la Dirección General de Tráfico que tiene la obligación, artículo 5 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que no sé por qué hay algún seguidor o gente que ve los episodios que yo publico y dice, es que la Dirección General de Tráfico no tiene la obligación de arreglar las carreteras. Claro que no, alma de cántaro, si lo dice la ley. El que tiene obligación de arreglar las carreteras es el titular de la carretera, ¿vale? Que son nuestras administraciones públicas en la mayor parte de las ocasiones, no siempre, pero en la mayor parte de las ocasiones. Y ya está, pero si eso está claro, la parte que tú no has entendido, los demás sí la hemos entendido, es que la Dirección General de Tráfico tiene la obligación de vigilar, denunciar y sancionar la falta de respeto al ordenamiento jurídico de este país, o sea, el incumplimiento de la ley. Y como tiene obligación de hacerlo, debe de hacerlo, ¿vale? Y esa EISAT que tiene la agrupación de tráfico civil o esas órdenes que reciben otros agentes en el ámbito de sus competencias son contrarias a ley, contrarias a derecho y contrarias a la Constitución, artículo 9 de la Constitución. Por lo tanto, señores, amigos míos, la Dirección General de Tráfico, sus homólogos, el Servei Catalán de Trànsit, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y ahora el Gobierno de Navarra, tienen la obligación de denunciar, de sancionar, de vigilar que las carreteras estén cumpliendo con el ordenamiento técnico jurídico. Y lo contrario es ponernos en peligro y vulnerar la ley. Y eso es un factor externo. Cuando ellos no lo hacen bien, es un factor externo que pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Este país se está convirtiendo en un cortijo en materia de seguridad vial también.